las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo es emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque puede parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Muy bien, muy feliz de volver a estar aquí una vez más en esta mesa para dialogar y platicar sobre aquello que desconocemos y que nos puede aterrar y quitar un poco el sueño por las noches. Estoy fascinado, pero sobre todo con mucha curiosidad de conocer el tema del día de hoy. Pues bueno, antes de adentrarnos en el tema del día de hoy es preciso recalcar el siguiente punto. La fecha que estamos grabando el episodio del día de hoy, solamente nos falta un suscriptor para llegar a los 100. O sea que hemos tenido muy buenos números en el canal de YouTube. Y obviamente todo esto es gracias a toda la comunidad de Miedos Nocturnos que se está sumando semana tras semana y nos dan la oportunidad de contarles una historia nueva que tal vez los pueda aterrar o dejar pensar. Por el otro lado, en Spotify también hemos tenido reacciones positivas en cuanto a nuestras reproducciones y de manera local, como siempre lo decimos, en la República Mexicana, agradecer a los siguientes estados, que es Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Tlaxcala, y de manera internacional, como siempre, agradecer a Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, España, Chile, Perú, Guatemala y El Salvador. Muchísimas gracias a todos los países que también se están uniendo pues a este proyecto que sin duda siempre, semana tras semana, estamos emocionados pues por realizar y para que todos ustedes lo puedan consumir. Y solamente hacerles la invitación de que sigan apoyando, sigan suscribiéndose al canal, sigan dándole follow en Spotify y también en nuestras redes sociales, que es @Miedos Nocturnos Podcast. Obviamente pues para que sigamos llegando a más gente y que este proyecto siga creciendo, pero sobre todo es agradecerles porque esta aventura pues apenas está empezando y nos alegra mucho que sí, la gente esté volteando hacia este lado y nos dé esta oportunidad. Ahora bien, Ricardo, para el tema del día de hoy, ya un poquito cerrando la temporada, estaba pensando en muchas cosas por el por qué hablar, ya que eran bastantes ideas en la cabeza y recordé un capítulo, bueno, uno de los tantos, en que hemos platicado que el miedo, bueno, al menos aquí en Latinoamérica, siempre nos vamos mucho por lo religioso. Sí, claro. No, comúnmente es la cultura que de por sí tenemos. Entonces, viendo toda la tanda de capítulos que hemos grabado y los que todavía está para futuro, no hemos tocado el tema de exorcismos. Exacto. Y es algo bastante curioso porque ya hemos hablado del Vaticano, ya hemos hablado de los miedos en cuestión de la religión. Y antes de adentrarme también con el tema, te pregunto, ¿cuál es tu conocimiento tal vez básico o avanzado sobre los exorcismos? ¿Y qué es lo que te provoca saber de ellos, claro? Bueno, yo creo que lo básico, pues los que más conocemos, también en un momento lo platicamos sobre la historia del exorcista, que pues fue basada en hechos reales, ¿no? Pero fuera de todo lo que pueda significar el contenido cinematográfico, lo de la pantalla grande, creo que es un tema muy popular entre la gente, ¿no? Inclusive hasta aquí a nivel local lo hemos llegado a escuchar, a topar. Yo tengo familia que está dentro de la religión, ¿no? Que son sacerdotes, son curas o simplemente son sacristanes de la iglesia. Y las anécdotas que te cuentan sobre el tema, sobre exorcismos reales, sobre documentaciones reales, sobre cómo es el proceso, te impacta, te deja atónito porque no es un proceso que sea muy sencillo. O sea, lo que
te puedes ver de manera gráfica tratando de representarla, no es lo mismo lo que sucede en realidad. Es un proceso mucho más complejo, mucho más complicado, y que aparte, como tú y yo bien lo sabemos, documentarlos siempre lo hacen para poder proteger a los demás. Se supone que ese es el objetivo, pero darlos a conocer es muy complicado. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de adentrarnos el tema. De estas historias, ¿nos puedes contar una que tengas en mente o que recuerdes de esas narrativas que te han llegado a compartir? Claro, si sí, se puede, ¿no? Sí, Vamos sí, a adentrarnos. claro. Solamente para que sepan, Ricardo ya puso algo sobre la mesa. Tiene familiares muy cercanos y ya lo has contado antes, ¿no? Que tenías un pariente justamente que le platicaba a tu papá de cómo era el caso monetario, ¿no? Sí, pero vamos a dejar eso de lado. No, pero en este caso, para que sepan de primera mano cómo es los exorcismos, y a pesar de que en la narrativa vamos a mostrar que efectivamente no son como en la cultura popular se nos ha hecho saber, pero pues es bueno, creo que contar esa historia para que más o menos la gente vea por dónde va a ir este episodio. Pues adelante, Ricardo, a ver, te escuchamos. Bueno, mira, te voy a platicar una que está no está controversial para nada, no es nada como que te pueda sacar un contexto desidealizado, claro, de lo que conocemos, pero yo me acuerdo en una reunión familiar, cuando yo tenía unos 15, 16 años, llegaron varios de mis tíos y 3 de ellos pertenecían al sacerdocio como tal. Claro. Uno ya estaba como cardenal de Puebla. Entonces, a él le tocó tener que acompañar a alguien del Vaticano a hacer un exorcismo a un pueblo de acá dentro del estado. No me acuerdo en dónde fue exactamente. Pero la cuestión acá es que la persona estaba poseída por un demonio, el cual, te vuelvo a repetir, tenía 15 años, era una reunión, pero sí ponías atención. Y te explican que lo primero que hacen al llegar es cerrar todo. O sea, literalmente es como si llegara la policía y hiciera un cerco, pero aquí lo hacen los eclesiásticos, ¿no? Las personas autorizadas. Y a los únicos que les permiten estar son los familiares directos, ¿no? Entonces, en este caso era una chica de unos 20, 22 años, si no mal recuerdo, y la cual no comía, no reconocía a su familia, empezaba a insultarlos, a decir varias cosas, y en cierto punto no se le entendía qué decía. Ellos aseguraban que no era que estuviera hablando en otro idioma, o sea, en otra lengua, sino que simplemente ya no se le alcanzaba a decir, ¿no? O sea, ya era mucha la desesperación, yo creo, ¿no? Ellos lo llaman la desesperación del alma, de querer liberarse de lo que está apoderándose del cuerpo, ¿no? Para poder volver a tomar posesión, como ellos lo denominan. Entonces, al explicarte el proceso, no es como lo que vemos, ¿no? De que llegan y con la cruz, no, o sea, es rezar, 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 rezar. Al principio es esto, si no funciona, ok, ya viene la siguiente parte, bendecir. O sea, es que llevan el agua bendita, bendicen primero todo el lugar, ellos lo llaman purificar, ¿no? Entonces purifican primero todo el lugar, ocupan algunas otras herramientas, como el saumerio, todo ese tipo de detalles. Y lo que sí tuvieron que hacer con esta chica es que cuando ya empezaron a hacer el ritual de exorcismo como tal, el ritual ya bien, tuvieron que amarrarla, porque, en palabras de mi tío, ¿no? O sea, digo, no me tocó vivirlo en carne propia. Si la dejaban libre, se le iba a ir encima al sacerdote. Entonces, la tienen que amarrar, se opone, tenía una fuerza brutal. Al final de cuentas, después de todo el ritual, tuvieron que hacerle 3 exorcismos a la chica porque nomás no quedaba, no podían sacar lo que tenía dentro. Y dicen que en el tercero la chica ya estaba casi a nada de morir, o sea, y es que no los pueden hacer el mismo día, se supone. O sea, tienen que darle todavía como un cierto tipo de descanso, ¿no? Para que no se ponga más resistente el ente que esté apoderándose del cuerpo, ¿no? Entonces, él me contó que ya la chica, o sea, él llegó a verla, ya estaba muy mal, estaba muy delgada, no comía. Pero ya al final, cuando la vio, estaba prácticamente esquelética. O sea, como si tuviera anemia o anorexia. Entonces, cuando termina, la chica regresa, no sabe qué pasó. Entonces, envían la carta al Vaticano, envían toda la documentación. Y ya de ahí ya queda guardado, ¿no? Ya queda archivado y la gente no lo conoce, o sea, es algo que solamente queda para tanto las personas eclesiásticas como para el propio Vaticano. Entonces, es algo que solamente quien lo vivió en carne propia, quien tenía que haberlo sufrido era la familia, personas cercanas,
Y de ahí nadie más del pueblo se enteró por obvias razones. A final de cuentas lo que dijeron es que sí la fueron a bendecir, que sí fue que tenía algo mal, pero que realmente no era de gravedad, no era como lo que ellos pensaban. Tuvieron que ocultar la historia para que esto no se hiciera como una bola de nieve, ¿no? Porque a final de cuentas le podría afectar a la reputación de la chica, ¿no? En algún momento. Qué bueno que no recuerdas algunos detalles, por el tema también de nombres, tal vez el municipio, muchos datos, porque vaya, a mí me sorprende cómo, exacto, muchos de estos casos de historias están por doquier, pero que obviamente están justamente en el mundo de lo desconocido, porque como tú lo mencionaste, puede ser una bola de nieve que se puede agrandar demasiado y no sabemos cómo la gente va a reaccionar, más por el tema religioso, si puede haber una idea colectiva negativa sobre eso y se empieza a expandir el miedo, ¿no? Que comúnmente es lo que pasa y supongo que es lo que menos quieren que pase. Sí, no, más que nada evitar como el miedo colectivo hacia una sola persona, o sea, un núcleo personal, ¿no? Una familia, ¿no? Decir, es que estos ya están maldecidos. Y pues no es así, la realidad es que son hechos aislados que muy poca gente conoce, que también muy poca gente tenemos la dicha de escucharlos de primera mano. Y para cerrar esa parte de las anécdotas, apenas me pasó una con una persona muy cercana. No voy a decir su nombre, no voy a decir de qué. Claro, por respeto. Por respeto, pero le pasó con un familiar, con una familiar, y también, o sea, te platica y es más o menos el mismo modelo de historia, ¿no? Pero por fortuna que aquí pues tuvo una resolución previa antes de que pudiera hacer un exorcismo. Pero si te das cuenta de que las posesiones satánicas sí son reales, o sea, aparentemente, ¿no? Digo que claro, tendríamos que vivirlas o ver una, y creo que es de las cosas que no quieres ver. El chico, créeme que yo lo vi muy espantado, o sea, no estaba jugando cuando nos platicó lo que estaba pasando, o sea, él aseguraba y aseveraba que todo era real, que no era una enfermedad o algo así. Cuando estás enfrente de algo o lo vives, ya lo mencionaste, creo que pocas veces llegas a mentir, ¿no? Porque tu mente es lo que está viendo, lo que está captando, tus emociones están al límite y al final del día es algo desconocido, que si bien tiene algunas conclusiones médicas, como en los casos que vamos a ver a continuación, pero sin embargo, pues es más el miedo, ¿no? Sí. De cómo llega a ocurrir. Y pues te agradezco que hayas compartido estas dos historias, porque sí nos dan pie a cómo serán las demás. Porque justamente acabas de mencionar algo, es un modus operandi que pues se repite de forma constante, pero no porque ellos quieran, sino porque fue el modelo de trabajo que fueron obligados, ¿no? Que fueron pues acorralados para poder realizar. Entonces, antes de empezar te quiero dar una introducción, creo que vas a estar muy de acuerdo con esto, y ojalá que también la gente. En el umbral de la realidad y lo sobrenatural, donde la fe y el escepticismo se entrelazan, surgen historias que desafían la razón y despiertan la curiosidad más profunda. Hoy, en Miedos Nocturnos, nos adentraremos en el oscuro y enigmático mundo de los exorcismos más famosos y controversiales de la historia. Desde tiempos inmemoriales, el exorcismo ha sido una práctica rodeada de misterio y controversia, una ceremonia que promete liberar a los poseídos de fuerzas malignas que parecen desafiar las leyes naturales. Estos rituales, que han sido tanto venerados como cuestionados, han dejado una marca indeleble en la historia, transformándose en leyendas que cruzan las fronteras del tiempo y la cultura. Imaginemos por un momento los antiguos templos y las oscuras habitaciones donde se han llevado a cabo estos ritos, donde el susurro de la oraciones sagradas se entremezcla entre los gritos de desesperación y los movimientos convulsivos de los poseídos. Los exorcismos que exploraremos hoy no solo desafían nuestra comprensión de lo sobrenatural, sino que también cuestionan los límites de la ciencia, la religión y la psicología. Acompáñenos a este viaje por los exorcismos más infames, donde desentrañaremos los detalles de cada caso, exploraremos las controversias que han surgido y nos adentraremos en los aspectos más oscuros y desconcertantes de estas prácticas. Prepárense para desafiar lo que creen saber sobre el bien y el mal, y para adentrarse en el abismo de lo sobrenatural. Para empezar esta historia, siendo sincero, creo que con la historia que nos contaste ya estamos más que impactados, porque lo estábamos escuchando de primera mano. Claro. ¿No?
Sin embargo, hay varios casos en el que tal vez todavía ni nacíamos, pero la historia nos los ha recordado de manera constante. El primer caso tal vez nos haga enojar, tal vez nos haga pensar, nos haga reflexionar, pero tal vez nos haga tener temor sobre este tipo de casos. El primer tema que te voy a compartir, tanto a ti, Ricardo, como a nuestra audiencia, es el de Annalise Michel. ¿Lo has escuchado de pura casualidad, tal vez de boca en boca, o algún producto audiovisual tal vez relacionado a...? Yo creo que en algún momento en un resumen, un pequeño video de los casos más famosos del mundo, ¿no? O sea, pero hacia ciencia cierta y adentándome por completo al tema de Annalise Michel, no. La verdad no lo he escuchado al 100%. Qué bueno que lo vas a saber el día de hoy. Vas a reaccionar de una buena manera, yo creo. Vamos a tener una buena conversación sobre este tema. Con una apariencia reservada, Annalise Michel creció en el seno de una devota familia católica en Alemania. Su vida parecía transcurrir con normalidad hasta que, a los 16 años, un oscuro e inesperado acontecimiento transformó toda su existencia. Sin previo aviso, en el año de 1968, Annalise comenzó a sufrir violentas convulsiones de epilepsia, y los medicamentos no lograron estabilizar su condición. Pronto, la joven cayó en una profunda depresión. A los 20 años, la situación se volvió aún más aterradora. Annalise ya no podía soportar la vista de objetos religiosos y empezó a escuchar voces espeluznantes. Para los Michel, cuyo pilar de vida era la religión, lo que afligía a Annalise no era una simple cuestión médica. Estaban convencidos de que una presencia demoníaca había tomado posesión de su hija. Convencidos de que solo un exorcismo podría salvarla, los Michel buscaron la ayuda de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, quienes ofrecieron las palabras que tanto ansiaban escuchar. Annalise estaba poseída. Así comenzó una serie de exorcismos que marcaría el inicio de una espiral de sufrimiento. La determinación de la familia Michel y su fe inquebrantable los condujeron por un camino tortuoso, donde la medicina y la religión se enfrentaron en una desesperada batalla por el alma y la vida de Annalise. ¿Hasta qué punto puede llegar a la fe ciega? La respuesta a esa pregunta se reveló durante las brutales sesiones de exorcismo que Annalise soportó, una tras otra, con una intensidad que desafió los límites de la resistencia humana. Durante los 11 meses que duraron los exorcismos, 11 meses estamos hablando, casi un año, el calvario de Annalise Michel alcanzó niveles inimaginables. Las sesiones, que se llevaban a cabo 2 veces por semana, se extendían hasta 4 horas cada vez, transformando su existencia en un tormento constante. Cada ritual se iniciaba con Annalise encadenada a una silla, inmovilizada para evitar que se hiciera daño a sí misma o a quienes la rodeaban. La intensidad del sufrimiento era tan abrumadora que Annalise perdió la capacidad de comer, beber y dormir adecuadamente, y su cuerpo comenzó a mostrar signos de un deterioro alarmante. Convencidos de la presencia demoníaca, los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz identificaron varias entidades malignas en Annalise, incluyendo a Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón e incluso al pintor austriaco. Estos nombres resonaban con horror entre los presentes, acentuando la gravedad de la situación. A continuación, vamos a dejar uno de los audios que justamente son de estas sesiones, y vamos a primero dejar cómo hablaba Annalise antes de cada exorcismo, digamos en su forma normal, natural, y después cuando empieza a ser poseída por estos entes que acabo de mencionar. Okay. Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leicht zu sagen, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will man gehen. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren
und nie. De las sesiones, que suman más de 42 horas de audio, se puede escuchar las voces de Annalise cambiando y hablando en diferentes lenguas, un fenómeno que sus familiares y vecinos consideraron como prueba irrefutable de la posesión. Durante estos episodios, Annalise mostraba una fuerza sobrehumana, lo que requería que varios hombres la sujetaran. En una ocasión, rompió los ligamentos de las rodillas debido a las 600 genuflexiones obsesivas que realizó durante un exorcismo. La constante tensión y la privación de alimentos y líquidos llevaron a Annalise a un estado de malnutrición severa. Además, desarrolló neumonía, empeorando ya su frágil condición física. El último exorcismo tuvo lugar el 30 de junio de 1976. Para entonces, Annalise estaba en un estado deplorable. Su cuerpo, debilitado por la neumonía, la deshidratación y la malnutrición, ya no podía soportar más. Esa noche, después de meses de sufrimiento, le confesó a su madre su temor. Sus últimas palabras fueron una mezcla de miedo y resignación. Mamá, tengo miedo. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annalise finalmente cedió y encontró el descanso eterno. Hasta este punto, ¿qué opinas sobre el caso de Annalise? Todavía nos queda profundizar un poco más, pero ya en el lado político podríamos mencionarlo. Pero en el mero caso de Annalise, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuáles son tus comentarios respecto a esto? Es que no tengo palabras, o sea, me da coraje. Me da coraje, o sea, primero por lo que significa no la posesión, ¿no? O sea, desde ahí estamos entrando. Y segundo, pues, ¿por qué le privaron el alimento y la comida? O sea, yo creo que dentro de... Y lo hemos escuchado ya en historias ya bien narradas, bien contadas, que hay momentos donde sí regresa el ser humano el alma a tomar su cuerpo de nuevo, ¿no? Que a lo mejor ahí podría ser donde podría comer, podría alimentarse. O sea, yo entiendo la desesperación y la fe y la creencia y todo, y siento que la cosa va por ahí para poderle negarle, privarle lo básico, ¿no? Para que pudiera seguir resistiendo, ¿no? O sea, me da mucho coraje en ese aspecto, pero al final de cuentas creo que el desenlace sí no es el mejor, pero creo que fue el mejor para ella. O sea, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, a veces creo que el mayor problema que podemos tener como seres humanos es la fe excesiva, ¿no? O sea, dejar todo en manos de Dios, y creo que hay cosas que también nos corresponde hacer como personas, ¿no? Está bien creer en algo, pero no podemos descuidar todo dejando todo en manos de un ser omnipotente, ¿no? Sí, no podemos depender de un milagro, vaya. Debemos de trabajar para que podamos resolver este tipo de problemas. Digo, nadie va a bajar a ayudarnos, lamentablemente. Exactamente. Esa es la verdad. Y sobre la historia, creo que me sorprende el tiempo que duró, 11 meses. O sea, yo he escuchado historias de 4 o 5 meses, pero un año que prácticamente es brutal. Y que resistiera tanto un solo cuerpo, todo esto. Luego, lo que mencionas de los entes que pudieron haberla poseído. Hay nomás por ahí hay uno que siento que la historia no lo ha valorado bien, como es Judas Iscariote. Yo siento que la historia le debe un poquito más de respeto a su nombre, igual aunque la iglesia lo haya tratado de poner en contra de todos como el malo. Siempre tiene que existir el malo en algún libro, en alguna novela, pues aquí en la Biblia lo está. Pero de ahí en fuera, o sea, sí me sorprende hasta que el pintor austríaco estuviera dentro de las posibilidades de que estuviera dentro de su cuerpo. Eso es lo que más me sorprende, O sea, los entes que pudieron haber poseído a la chica. Pues ante esta conclusión, lamentable porque terminó en muerte que tal vez se pudo haber evitado, obviamente hay consecuencias, y esas consecuencias son a causa de la negligencia que hubo. Ya que después de su trágico fallecimiento, la autopsia reveló las terribles condiciones en las que Annalise Michel vivió sus últimos días. Que apenas 30 kilos al momento de su muerte, se determinó que la causa fue desnutrición y deshidratación. Tenía solo 23 años. La muerte de Annalise no solo devastó a su familia y a la comunidad, sino que también desató un feroz debate en Alemania sobre los límites de la libertad religiosa y los derechos parentales.
¿Hasta dónde pueden los padres decidir sobre los tratamientos de sus hijos? ¿Debe el Estado intervenir cuando las creencias religiosas ponen en peligro la vida de una persona? La tragedia resultó en un juicio por negligencia que terminó con la condena de los padres de Annalise y de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz. Sin embargo, los padres no recibieron castigo alguno, pues la justicia alemana consideró que ya había sufrido lo suficiente. Por su parte, los sacerdotes fueron sentenciados a 3 años de libertad condicional. Este veredicto dejó muchas preguntas sin responder y continuó alimentando el debate sobre la responsabilidad y la fe. El caso de Annalise Michel sigue siendo un punto de referencia en la discusión sobre el equilibrio entre la ciencia y la religión, y plantea una pregunta inquietante. ¿Podría haberse evitado su muerte si se hubiera confiado en la medicina en lugar de en el exorcismo? La tragedia también abrió un intenso diálogo sobre la responsabilidad de la Iglesia Católica y el papel de los exorcismos en la era moderna. La condena de los sacerdotes, aunque simbólica en términos de severidad, marcó un precedente. La Iglesia se vio obligada a reexaminar sus prácticas y protocolos, especialmente en la que respecta en la colaboración con la medicina moderna. Es por eso que en el año de 1984, varios obispos alemanes solicitaron al Vaticano una revisión del rito del exorcismo a la luz del caso de Michel. Aunque inicialmente sus recomendaciones no fueron adoptadas, hasta 1999, el Vaticano actualizó el rito del exorcismo por primera vez desde el siglo XVII. Entre los cambios más significativos, se incluyó la necesidad de que los exorcistas recibieran entrenamiento médico. Este ajuste buscaba asegurar que los casos de supuesta posesión demoníaca fueran evaluados primero por profesionales de la salud mental y física, mitigando así el riesgo de tragedias similares. Lamentablemente, tuvo que ocurrir esto para que por fin el Vaticano tuviera que actualizar de manera correcta y sobre todo necesaria, pues el rito, ¿no? Ya cambiar más o menos sus formas de trabajar, que si bien en un principio fueron obligados, no deben de negarse a la actualización, a que los tiempos obviamente son diferentes a los del siglo XVII, así como los años 90 y a partir de este nuevo siglo, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo que más me sorprendió ahorita, pero fue un avance obligado, pero que trajo un bien común, ¿no? Porque los avances tecnológicos y también el entendimiento del consciente y del subconsciente han sido de mucha ayuda en estos días, ¿no? O sea, también hemos escuchado casos de personas que se vuelven, pues sí, no locas, pero sí empiezan a tener afectaciones mentales porque no se han tratado debidamente, ¿no? Con un profesional, con un psicólogo, antes de terminar en un centro de intervención mental, ¿no? Y es bueno saber que ahora sí ya tiene que existir la conjunción de la ciencia con la religión, al menos para el proceso del exorcismo, ¿no? Porque yo creo que muchos años la Iglesia se negó a la idea de poder aceptar o permitir que la medicina, lo que es la ciencia, estuviera, ¿no? Sí, porque son sus métodos, son sus creencias y tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas de religiones distintas que se niegan a operar a alguien, que no dan permiso, así sea su familiar, porque siguen creyendo que Dios les va a salvar la vida cuando ya tienen la resolución, ¿no? Oficial médica, y que algo tan simple como, no sé, una operación de un hígado, ¿no? Que nada más tienes que sacar una parte porque está dañado, y las familias crean que no, que se va a recuperar, que Dios le va a dar salud, que Dios le va a dar todo. Entonces creo que fue un buen avance, no solamente para el proceso del exorcismo, sino también para la sociedad, para entender mejor que la religión y la medicina no podemos separarlas, hay que tener un equilibrio, lo que decíamos, hay que actuar de manera correcta, no solamente con la fe. Sí, no envenenar un pensamiento colectivo, ¿no? Uh-huh. Si no, no me imagino qué hubiera pasado en dado caso de no actualizar. Creo que hubiera casos similares. Yo creo que hemos escuchado más de uno, ¿no? Claro. Te quiero compartir mi conclusión respecto a este caso, esperando coincidir, o si no, pues no hay problema, así como de nuestra gente que nos está escuchando y viendo. La historia de Annalise Michel es una dolorosa amalgama de fe inquebrantable y tragedia humana, un caso que resuena profundamente en la intersección entre religión y ciencia. Lo que comenzó como una enfermedad tratable se transformó en un calvario oscuro debido a la desesperación de una familia devota y la convicción religiosa de aquellos a su alrededor. La muerte de Annalise plantea algunas preguntas inquietantes sobre los límites de la fe y la responsabilidad en las instituciones religiosas. ¿Hasta qué punto es legítimo que la religión intervenga en el ámbito de la medicina? ¿Cómo se deben manejar las creencias religiosas cuando están en conflicto
con los tratamientos médicos modernos? Estos son dilemas que no tienen respuestas sencillas, pero el caso de Annalise destaca la necesidad de un equilibrio entre respeto por las creencias y la protección de la vida y la salud. El juicio y la posterior condena de los sacerdotes y los padres de Annalise subrayan la importancia de la intervención estatal cuando la vida de una persona está en riesgo debido a prácticas religiosas. Sin embargo, también refleja las complejidades y sensibilidades de imponer límites a la libertad religiosa y los derechos parentales. La justicia alemana, al considerar que los padres ya habían sufrido suficiente, muestra una comprensión de la tragedia desde una perspectiva humana, aunque quizás no suficientemente contundente para prevenir futuros casos. La respuesta de la Iglesia Católica, actualizando el rito del exorcismo e incorporando la necesidad de una evaluación médica, es un paso crucial hacia la modernización y la prevención de tragedias similares. Esta medida refleja una adaptación necesaria en un mundo donde la ciencia y la religión deben coexistir y colaborar por el bienestar de las personas. En última instancia, el caso de Annalise Michel nos recuerda la fragilidad humana y la necesidad de compasión y entendimiento en la búsqueda de respuestas a los enigmas de la mente y el espíritu. Es un llamado a equilibrar la fe con la razón y a asegurar que, en nuestra devoción y creencias, no perdamos de vista la humanidad y la ciencia que pueden salvar vidas. Estoy de acuerdo contigo. Creo que lo que necesitamos en esta nueva sociedad, en esta sociedad que se va construyendo y reconstruyendo y deconstruyendo día con día que va pasando, saber coexistir con las distintas religiones es lo que más nos hace falta, ¿no? Creo que ya, si bien no han quedado atrás los conflictos del pasado entre este nexo de la religión con la medicina, esta pelea incesante, pero creo que se han ido adaptando, ¿no? Se han tenido que conjuntar, queriendo o no, la iglesia cediendo un poco ante lo que antes era condenado, ¿no? O sea, ya hemos escuchado la historia de la Santa Inquisición y, o sea, cualquier persona era un brujo por tratar de hacer un bien, ¿no? Entonces yo creo que ya no estamos en esa época y actualizarse era no solamente necesario, era indispensable para la sociedad humana. Sobre todo para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Para no perder incluso adeptos. Exactamente. Sí, pues yo creo que inclusive si no hubieran hecho este cambio, esta adaptación, estaríamos escuchando de escándalo tras escándalo tras escándalo tras escándalo sobre excesiva fe que a veces puede tener el ser humano. Pues sí, desafortunadamente el caso de Annalise Michel nos deja mucho que pensar, nos deja muchas reflexiones, nos deja mucho que pensar. Desafortunadamente murió de una forma brutal. Imagínate ahí, bueno, durante la grabación de este episodio vamos a dejar unas imágenes en cómo se encontraba al inicio y cómo se encontraba al final. Básicamente era un esqueleto. Digo, al quitar la comida, el agua, todo, ¿qué podías esperar, no? Ya la fuerza que tenía, yo creo que nada más era las ganas de poder vivir, pero a veces el cuerpo ya no logra aguantar y lamentablemente no depende de nosotros. Entonces espero, en dado caso que exista un cielo o un infierno, creo que Annalise Michel se merece más que el cielo, ¿no? Por poder ser una gran guerrera que tal vez no fue victoriosa, pero que sí luchó hasta el final. Sí, como lo dice la religión católica, que haya encontrado la paz después de la muerte, porque creo que lo que menos tuvo sobre el final de sus días y a su corta edad tan joven fue paz. Ya no resistió, ya se fue con miedo, ¿no? O sea, yo creo que el miedo natural de entender que te estás yendo muy joven, o sea, y ya no vas a hacer nada, porque es la última vez que cierres los ojos, será la última vez que puedas apreciar cómo se disipa la luz de ellos. Y es bastante curioso porque la mayoría de casos de exorcismos, tanto como el que contaste al principio, como los que te voy a compartir el día de hoy, usualmente son en gente muy joven. Son en gente de 18 a 25 años máximo, yo creo. Pocos son los que se cuentan después de esas edades. Yo te quería hacer una observación y eso es algo que me di cuenta ahorita con el primer caso. Cuando llegué a tener una plática profunda, y esta no fue con mis familiares porque esos temas casi yo no los tocaba, o sea, como te lo dije, esa fue una reunión y sacaron los temas porque alguien les preguntó. Pero alguien que estaba muy apegado a la iglesia me hizo una observación muy fuerte sobre estos casos. Las personas que están pasando por momentos de intranquilidad, por decirlo así, o de estabilidad emocional muy baja, o sea, sí, depresión, enojo, peleas con familiares, a ellos les llaman como los imanes
de las posesiones, o sea, en caso de que puedan pasar. Y se me hace curioso porque esa observación que me hizo él, yo la encontré ahorita en ese caso que me platicaron también, que siempre hay un momento complicado en la vida de las personas que les toca tener que sufrir un exorcismo, o pasar por un exorcismo, o por varios exorcismos, porque en algún punto de su vida algo no anda bien, algo está mal y son receptores básicos, es como que el olor a sangre para el vampiro. Y sobre todo la vulnerabilidad, ¿no? Porque justamente si hay sangre es porque hay una herida. Entonces es un aprovechamiento para poder atacar, ¿no? Sí, exacto, tú lo acabas de definir perfectamente, son personas vulnerables y entonces eso es lo que los hace más fácilmente, pues sí, posesibles, o sea, entonces no se me hace curioso, pero te estoy terminando de reafirmar lo que me dijeron hace muchos años, que las personas que están más endebles son las que más fácil pueden ser poseídas que una persona que está totalmente bien, ¿no? Sí, tal vez en el caso de Alice Mitchell, como se mencionó al principio, pues era una chica muy reservada, ¿no? Tal vez tenía muchas inseguridades, y esas inseguridades se volvió en desconfianza, se volvió en una herida que fácilmente podía ser, pues, envenenada, ¿no? Tal vez ya no por pensamientos, pero sí, como lo dice la narrativa, pues por entes malignos, ¿no? Que desafortunadamente llegó a una conclusión fatídica que nadie quisiera ni presenciar, ni mucho menos vivir. Sí, claro. Entonces, y eso es algo muy cierto, y creo que quitas el estigma por completo, porque también hay una idea colectiva de que las personas de las que usualmente los demonios, los espíritus malignos toman posesión, principalmente son de familias o de gente muy devota, ¿no? La realidad es que no, tú ya lo mencionaste, simplemente falta un mal día o una mala vida para que alguien más se pueda aprovechar de ti, ¿no? Exactamente, sí, porque son personas que no generan fortaleza mental. Aquí hemos hablado de asesinos, hemos hablado de muchas cosas y te das cuenta de que al menos el asesino tiene una fortaleza, tiene un motivo por el cual hacer su cometido, sí, ¿no? se vuelve en confianza, vaya. Exactamente, y aquí no, carecen de todo eso, o sea, no hay una confianza dentro de sí mismos y pues eres como una presa muy fácil para el demonio, ¿no? O sea, sí, voy a jugar tantito, ¿no? Es algo más sencillo. Pues hablando todavía de estos casos, tal vez en el segundo tema voy a hacer un poco de trampa, sin embargo inició como un exorcismo, pero es uno de los casos más famosos, uno de los casos más polémicos, por toda la gente que estuvo involucrada y ahorita lo vas a entender. El título El diablo me hizo hacerlo, ¿te suena conocido? Me suena una película, ¿no? Exacto, hubo una tercera entrega del Conjuro que se llama El diablo me hizo hacerlo, en donde cuentan la historia que te voy a compartir el día de hoy de Arne Johnson y todo lo que ocurrió, que si bien en el tema cinematográfico obviamente la historia principal son los Warren y el tema de Arne Johnson y su familia, que si bien también se toca de maneras obviamente pues exageradas y con una narrativa pues cuestionable, creo que nos da una pequeña imagen de cómo se vivía en ese entonces y cómo la familia de Arne Johnson y también su prometida, pues todo lo que tuvieron que vivir. Así que pues, y personalmente al iniciar esa historia, yo sí me enojo un poquito por la forma en que se tomó, ¿sabes? De ahorita lo vas a entender. Todo ocurrió en un lapso fugaz, tan breve que parece estar sumido en una pesadilla. Arne Johnson, con un rugido gutural que evocaba a una bestia, desenfundó un cuchillo de 13 centímetros y en un frenético ataque apuñaló a Alan Bono, su vecino y arrendador. Luego de cometer el crimen, Johnson, arrestado a unos 3 kilómetros de la escena, pronunció una escalofriante justificación a los oficiales que lo detuvieron. El demonio me obligó a hacerlo, me obligó a matar. Este acto de violencia, que se inscribió como el primer asesinato en la historia de Brownfield, tuvo lugar el 16 de febrero de 1981. Los médicos forenses confirmaron que la víctima recibió 5 heridas, destacando una en el pecho que atravesó desde el corazón hasta el estómago. Para desentrañar el oscuro comportamiento de Johnson, es esencial explorar la historia de la familia de Debbie Glatzel, su prometida. Según el expediente del caso y el testimonio de Arne, el hermano menor de Debbie, David, de apenas 11 años, empezó a experimentar visiones demoníacas de manera repentina. El niño describe a un anciano con ojos de obsidiana, una cara demacrada con rasgos animales, dientes afilados, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas, relató su madre, Judy Glatzel. David, cuñado de Arne, sufría de pesadillas atroces y despertaba cubierto de rasguños y moretones. Desesperada, su madre solicitó la intervención de un sacerdote para bendecir la casa, pero la solución eludió a la familia.
El niño continuó siendo atormentado por la figura demoníaca que, según sus espeluznantes relatos, lo golpeaba, lo arañaba, lo empujaba y lo ahorcaba, sumiéndolo en una tortura constante y sobrenatural. En un acto de desesperación y esperanza, la familia Gladstone recurrió a Ed y Lorraine Warren, el célebre matrimonio conocidos por su labor del infame caso del terror en Amityville. Los Warren aceptaron el desafío y llevaron a cabo un exorcismo que se extendió por 5 días. Con la participación de 4 sacerdotes, Arnie y Debbie, quienes estaban presentes, presenciaron el ritual con una mezcla de ansiedad y fe. Durante la ceremonia, Arnie tentó el espíritu maligno para que entrara en su propio cuerpo, con la esperanza de liberar al pobre niño, afirmaron los Warren. Con el tiempo, los Warren proporcionaron detalles más escalofriantes sobre los eventos. Lorraine describió como una neblina negra envolvía al niño. Debbie y su madre nos contaron que habían visto a David ser golpeado por manos invisibles y que marcas rojas aparecieron en su cuello tras el incidente. David empezó a gruñir, silbar, hablar con voces de otro mundo y recitar versículos bíblicos o fragmentos del paraíso perdido, relató Lorraine. Además, el niño afirmaba ver al demonio cambiar de forma, desde el monstruoso animal hasta un anciano con barba blanca y túnica, e incluso un insecto gigante. En esos días, los Gladstone decidieron turnarse para vigilar al niño durante la noche, temiendo que sufriera espasmos o convulsiones. Lorraine aseguró que David levitó, dejó de respirar temporalmente y demostró habilidades premonitorias sobrenaturales. Lo curamos después de días de agotamiento extremo, afirmó con orgullo. A partir de aquel momento, Debbie dejó de tener visiones demoníacas, como si fuera un giro adicional en la trama. Debbie, quien no tenía empleo y seguía viviendo con su familia, fue contratada por Alan Bono para trabajar en su clínica veterinaria, además de alquilar un departamento justo al lado del establecimiento. A partir de este momento, uno pensaría que tal vez la resolución del problema había llegado. Sin embargo, las cosas van a empeorar a partir de este punto. Según los testimonios de Debbie y su madre, Arnie comenzó a mostrar un cambio inquietante en su comportamiento. Entraba en un trance, gruñía y decía que veía a la bestia. Sin embargo, después no recordaba nada. Era justo lo que había sucedido con mi hermanito David, relató Debbie. El trágico suceso ocurrió el día del homicidio, cuando Alan Bono invitó a Arnie y Debbie a almorzar. Junto a ellos estaban las hermanas menores de Arnie, Wanda de 15 años, Janice de 13 y su prima Mary de 9 años. Durante la comida, Bono bebió en exceso y comenzó a mostrar un comportamiento grosero y perturbador. Ante la actitud inquietante de Bono, Debbie intentó llevarse a las niñas, pero Bono atrapó a Mary y la encerró en una habitación, mientras empezaba a gritar que Arnie iba a violar a la niña. Desesperado, Arnie se enfrentó a Bono y aunque Debbie intentó calmar la situación y alejar a Arnie, él parecía estar completamente desquiciado. Nadie de su grupo llegó a presenciar los momentos cruciales del ataque, ya que se encontraba en busca de ayuda policial cuando escucharon a Arnie rugir como una bestia salvaje. Wanda, la hermana menor de Arnie, describió el caos. Vimos algo brillante en el cielo y luego Arnie caminaba como un trance hacia el bosque, mientras Alan Bono yacía agonizante. Al lado de Bono estaba el cuchillo de Arnie, que siempre llevaba consigo. Obviamente, como se dijo al principio, Arnie obviamente fue detenido por los oficiales que estaban llegando al lugar de los hechos, obviamente con el cuchillo ensangrentado, obviamente también más la declaración que dijo, ¿no? Que el diablo lo hizo hacerlo. Todo esto provocó que la conclusión, al menos de este caso, se llevara un juicio, que no quedaran las cosas impugnes. Y aquí también hay cosas que tal vez puedes estar de acuerdo, tal vez no, igual deja mucho que pensar, ¿no? El juicio, apodado por los medios de comunicación como "El diablo me hizo hacerlo", atrajo una gran atención. Arnie alegó que actuó bajo posesión demoníaca en el momento del crimen, pero los jueces desestimaron su defensa como un disparate. El 24 de noviembre de 1981, Arnie fue condenado a 20 años de prisión. Sin embargo, sorprendentemente, fue liberado al cabo de 5 años por buena conducta. Durante su tiempo en prisión, Arnie Johnson contrajo matrimonio con Debbie, su novia, quien falleció lamentablemente pocos años después a causa de un cáncer. En cuanto a Arnie, su paradero se volvió incierto. Según Lorraine Warren, se trasladó a un pequeño pueblo para trabajar con un terrateniente.
El enigma de cómo el demonio supuestamente abandonó el cuerpo de Arnie y lo volvió a su estado normal permanece sin respuesta. Para la justicia, el caso fue considerado como una ficción colectiva meticulosamente orquestada. En 2007, David Glatzel, el hermano de Debbie y el primer supuesto poseído, reveló que Ed y Lorraine Warren habían fabricado toda la historia con el fin de aumentar su fama. Esta declaración arrojó una sombra de duda sobre los eventos. Sin embargo, tanto Debbie como Arnie desmintieron esta versión. Proporcionaron sus testimonios y evidencias en un documental de Discovery Channel titulado Historias de Ultratumba. En el episodio 3 titulado Donde los demonios moran, se abordó la historia en detalle. Arnie incluso afirmó que el demonio había entrado en él antes del asesinato y que había causado que su auto chocara contra un árbol, aunque él salió ileso del incidente. ¿Qué opinas sobre todo este caso? Es muy mediático, ¿no? Por la forma en que se dio. Más que mediático, se me hace muy escandaloso. O sea, es muy escandaloso. Bueno, creo que hemos platicado fuera de cámaras muchos el tema de los Warren, ¿no? Más allá de lo que significa todo este contenido cinematográfico, ¿no? que los embola. Se me hace curiosas dos cosas. O sea, la primera, ¿cómo es que un demonio puede saltar de lado a lado? ¿Y por qué esos casos solamente los escuchamos en Estados Unidos? O sea, eso creo que siempre lo hemos platicado, ¿no? A lo mejor Estados Unidos no está como muy familiarizado con lo paranormal, como que esa parte de su cultura, como lo es acá en Latinoamérica, pero yo no comprendo esa parte, o sea, de que pueda estar dentro de un mismo núcleo, un mismo demonio, ¿no? Que se vaya trasladando de familiar a familiar a familiar y que nada más venga jugando entre ellos, ¿no? O sea, es como, pues, como cuando vas a la feria, primero vas a un puesto, después te vas a otro, después te vas a otro, ¿no? Entonces, eso como que me genera mis dudas sobre este caso. Ahora, si bien asignarle ese hecho, el título, el demonio me hizo hacerlo, por lo que dio su declaración cuando se le cuestionó, a mí se me hace más burdo por como tú acabas de contar el contexto de la historia, cómo pasaron los hechos, ¿no? Porque gráficamente no sale cómo pasan exactamente los hechos, a cuál es la causa completamente total, ¿no? Entonces aquí queda más que específico. O sea, yo creo que más que echarle la culpa que fue un demonio, fue la desesperación del momento de la batalla que estaba teniendo con Bono, ¿no? O sea, entonces yo creo que en ese momento de desesperación sacas tu lado más... Pues más primitivo, más salvaje, pues todo por sobrevivir, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces aquí comete el asesinato y yo creo que en esa adrenalina que le generó el momento, porque por algo siempre portas un cuchillo, o sea, siempre portas una navaja, o sea, sabes que es para protegerte. Yo creo que por la inercia de las cosas fue realmente que terminó asesinándolo y haciéndole la apertura tan grande que le hizo, ¿no? Entonces yo me quedo con esa sensación. Si bien mencionaste la primera historia de los exorcismos, cómo se va creando esto, sí te da la impresión de que realmente fue una historia bien manejada, bien escrita. Sí, la narrativa no se le suelta nada, vaya. No, o sea, no hay ningún detalle como que te permita escapar de decir, aquí hay una falla. No, o sea, realmente fue bien idealizada por los Warren, ¿no? Aparte yo creo que por la experiencia y la fama que ya tenían, ¿no? Sí, lamentablemente los Warren como un tema de entretenimiento, doy el gol de que bienvenidos, ¿no? Pero que cuando ves todo el pasado oscuro que hubo, las familias que afectaron, todo por tener fama, por tener, ¿cómo decirlo? Pues tener historia, ¿no? Ser parte de la historia. Obviamente, lamentablemente ya fallecieron hoy en día ambos, pero el daño que hicieron realmente pues es innegable. Tal vez aquí hay muchas conclusiones. David dice que sí fue orquestado, que él como niño recuerda esto, luego sale Arnie y su esposa, bueno, antes, ¿no? Que realmente pues todo fue verdad. Pero pues sí, suena muy orquestado, y al ser un caso mediático, los Warren sí estuvieron detrás de ellos cuando fue el caso. Entonces no dudo que hayan utilizado sus influencias, pues para dar una conclusión, porque como lo mencioné sorpresivamente, que eran 20 años originalmente de encierro, se convirtieron en 5 por buena conducta. Se me hace muy sospechoso que se hayan reducido hasta 5. Sí, yo creo que había esperado mínimo la mitad, ¿no?
Claro, sentencia. o sea, 5 años de más exagerado. Un cuarto de la condena total. A mí también se me hace muy exagerado, pero tú acabas de dar un buen punto. Tenían tanta influencia ya dentro de Estados Unidos y pues, también de las localidades donde estaban, que pues no dudes que por ahí ellos fueron los que terminaron orquestando que también se pudiera liberar, ¿no? O que también nada más haya sido como una catapulta mediática. Tú lo acabas de mencionar perfectamente. Mejor dicho, no pudo haber quedado. Pero es que no hay otra conclusión. Creo que ya coincidimos, ¿no? Que realmente los Warren simplemente se aprovecharon un momento de vulnerabilidad de una familia que confiaron en ellos, tras la desesperación de no encontrar una solución, y que desafortunadamente crearon esta narrativa donde Arnie, pues aparentemente dio permiso para ser poseído y que posteriormente tuviera actitudes raras, pero por otro lado, como tú lo mencionas, ya traía un cuchillo desde antes, y mediante la seguridad, pero por algo lo traes. El momento de éxtasis del momento, el enojo, el encabronamiento, en la pelea, no, muchísimas cosas. Y en ese momento de éxtasis, pues también dices cualquier cosa, ¿no? Sí, claro. O sea, y es que también cuando vas saliendo y tu mente todavía no está... no acaba de asimilar lo que cometió, empiezas a generar mucha adrenalina y sacas todo lo que piensas, pero ahí, o sea, lo que tu mente te está diciendo. Entonces... yo creo que de las pocas veces que platicamos casos paranormales en las cuales nos ponemos a discutir si son reales o no, yo creo que sí podríamos dejarlo, o sea, es muy bueno como para el tema de conversación, de discusión, pero yo creo que tanto tú como yo estamos de acuerdo con el juzgado que valoró el caso, o sea, desestimó su argumento porque primero no había una documentación correcta, segunda estábamos hablando de los Warren, y tercero, pues a mí se me hace tonto que nada más en ese momento pues, te haya poseído un demonio para matar a alguien, ¿no? Sí, sabemos que los demonios trabajan de maneras misteriosas, ¿no? Y a su entorno, pero creo que tenemos la suficiente historia, tenemos el suficiente contexto, tenemos muchas narrativas que nos cuentan que son pocos casos que realmente son así, ¿no? Sí, que es una posesión fugaz. Entonces, sí, realmente se me hace muy abrumador todo lo que conllevó, y más para la familia que al final fue afectada, ¿no? Y más con Arnie, que yo creo que si hubiera vivido en Brownfield, hubiera sido tachado en muchísimas ocasiones, por algo tuvo que mudarse, y no dudo que Lorraine, ella fue la que explicó que se mudó. Tal vez Lorraine le dijo, mejor vete aquí y vas a estar seguro, pero no digas nada, y si a futuro aparece algo, dinos algo a nuestro favor. Como un favor ganar, ¿no? Sí, no te damos protección, te damos un buen consejo, te llevamos a otro lugar donde nadie te conozca. O que incluso te sacamos de la cárcel. Entonces nos pagas a futuro que tu historia va a ser contada. No sé, son varias conclusiones en las que no estamos seguros, pero que pues que suenan o resuenan en la colectividad atrás. Escuchar ese tipo de historias, que en cierto punto no le pierde nada a la película. No, realmente porque no. Es muy exagerado, parece realmente un guión preparado, y no dudo que haya sido así. La conclusión que te quiero compartir de esto la voy a reducir, ya que el testimonio de los Glatzel y de los Warren, junto con la posterior confesión de David, subraya la complejidad del caso. ¿Hasta qué punto puede la fama y el deseo de atención manipular y amplificar una tragedia? La contradicción entre las versiones ofrecidas y la realidad documentada de Arnie, junto con el hecho de que fue liberado antes de cumplir su condena, refleja una falta de consenso y una profunda inquietud sobre el papel de las creencias en la justicia. Este caso invita a una reflexión sobre las creencias personales y las influencias externas que pueden afectar al comportamiento humano y al sistema judicial. A la vez, nos enfrenta a la dificultad de separar la verdad de la ficción cuando se trata de fenómenos tan inquietantes y complejos como la posesión demoníaca. En última instancia, el caso de Arnie Johnson no solo desafía nuestras concepciones sobre la justicia y la realidad, sino que también deja abierta la pregunta de hasta dónde pueden llegar las narrativas sobrenaturales para influir en el comportamiento humano y en la interpretación de los eventos, que justamente fue lo que ocurrió sin duda alguna. Sí, de hecho. Para el tercer caso, Ricardo, ese tema es bastante interesante. Personalmente, siento que es el que me dio más miedo al momento de escribir e investigar, y ahorita vas a entender el porqué. El tercer caso que te voy a compartir el día de hoy, Ricardo, se titula El caso de Clara. En las profundidades de la historia y el folclore se encuentran relatos tan perturbadores que desafían nuestra comprensión de la realidad. Uno de esos casos es el de Clara y hermana Cele,
una misionera sudafricana que, según testimonios de aquellos que compartieron su entorno, fue poseída por una entidad ominosa. Nacida en Sudáfrica en 1890, Clara creció en un entorno de incertidumbre. Huérfana desde temprana edad y bautizada en su infancia, su vida, sin embargo, dio un giro sombrío a los 16 años, cuando confesó haberse hallado un pacto con el diablo durante una misión evangelizadora. Este acto, según sus propias palabras, desató una serie de transformaciones inquietantes en su comportamiento y en su entorno. Entre los fenómenos más escalofriantes que se reportaron, destaca su habilidad para hablar en lenguas desconocidas, un fenómeno conocido en la parapsicología, de hecho. Clara aparentemente adquirió conocimientos de idiomas que nunca había aprendido, un hecho que desconcertó a muchos. La narración de una monja en la misión de San Miguel describió cómo Clara exhibió una capacidad de clarividencia inquietante, revelando secretos íntimos de personas sin haber tenido contacto previo con ellas. Los relatos también hablaban de episodios de violencia inexplicable. Varias monjas afirmaron haber sido atacadas por Clara con una fuerza sobrenatural. Los gritos que emitía la joven se describían como un coro infernal de desesperación, inimitible para cualquier criatura conocida. Como una de las monjas testificó, sus gritos eran aterradores y extraños que ningún animal salvaje podía emularlos. Era como si una manada de bestias salvajes bajo el yugo de Satanás hubiera levantado un clamor infernal. Además, se decía que Clara levitaba a varios centímetros del suelo durante sus trances, y que la única forma de devolverla a la normalidad era rociarla con agua bendita. Este líquido sagrado, sorprendentemente, se evaporaba instantáneamente al contacto con su piel, una anomalía que no se observaba con el agua corriente. Sin embargo, las cosas empiezan a empeorar. El sacerdote Erasmus Horner, quien había recibido la confesión de Clara sobre su oscuro pacto con el diablo, fue designado para llevar a cabo el exorcismo después de que la joven comenzara a manifestar las primeras señales de una posesión demoníaca. El 20 de agosto de 1906, las monjas que cuidaban a Clara fueron testigos de una serie de fenómenos perturbadores. La joven desgarraba sus vestiduras mientras dialogaba con entidades invisibles y emitía gruñidos animales. En un incidente particularmente escalofriante, una monja que rezaba cerca de la cama de Clara fue atacada y mordida por la joven, dejando una marca que evocaba los colmillos de una serpiente. Frente a tales sucesos, el padre Erasmus, apoyado por el rector de la misión, el padre Mensuet, llevó a cabo un exorcismo que se prolongó casi 2 días. Durante el ritual, se produjo una manifestación aterradora de levitación que dejó a los testigos asombrados y horrorizados. A pesar de la aparente expulsión del demonio, el tormento no terminó allí. En enero de 1907, Clara tuvo que ser sometida a un segundo exorcismo, que marcó el final de los fenómenos extraños que habían plagado su vida. La experiencia vivida por Clara y hermana Cele dejó una profunda marca en su ser, al igual que muchos sacerdotes exorcistas que enfrentan estos oscuros eventos. La joven murió a la edad de 22 años, debido a la insuficiencia cardíaca, un desenlace que cierra el sombrío capítulo de su vida con un sentimiento de inquietud y misterio. Lamentablemente, pues, en el caso de Clara, realmente se buscó lo que concluyó, ¿no? Con el pacto a Satanás, básicamente. Yo creo que desde que dijiste pacto ya estaba yo con la piel erizada. Este sí, tú tienes toda la razón, o sea, está muy escabroso. Creo que el hecho de que sea documentado y los testimonios te digan tantas cosas que vemos que vemos en la ficción y que pudieran pasar realmente, y que más de una persona te dijera se le evapora el agua al momento del contacto, puede levitar, los gritos infernales que no son, aparte de inaudibles, que no puedes replicarlos, no sabes cómo se pueden replicar estos gritos. Me da mucha, no sé, me da mucha ansiedad este caso. Sí me generó ansiedad de pensar que, o sea, si solamente escuchar la narrativa te genera un impacto, ahora verlo, o sea, creo que ni curiosidad me da, o sea, sí me da terror, o sea, sí me está asustando. Ahora imagínate, eran una misión, ¿en dónde estaban? Imagínate, de una manera un poquito más vívido lo ocurrido, en un lugar inexplorado, luces bajas, en un exconvento, la oscuridad,
la tenías amarrada, tal vez sí, tal vez no. El tema de la levitación, las sombras te jugaban feo, los sonidos te provocaban terror. Todos esos componentes que tal vez no vemos en la narrativa, con solo imaginarlo, creo que nos da una explicación de qué tan potente fue este caso. Y tal vez no es de los longevos, pero sí uno de los más sonados en un momento de la historia, y uno de los más recordados por todo lo que han llevado. Y al final del día, pues todos coinciden, que eso es lo más importante. Todos coinciden. Todos están de acuerdo. Es que es eso, o sea, yo creo que si hubiera estado alguien por ahí que no hubiera estado de acuerdo en los hechos, en los testimonios, pues creo que sí te genera la duda de si fue real o no fue real, pero que todas las personas involucradas estuvieran de acuerdo, te den esa narrativa. Ahora tú lo acabas de decir, pensarlo de manera vívida. También yo creo que el propio ambiente, así como lo estás escribiendo, te genera más incertidumbre, ¿no? Porque primero, ¿a dónde vas? ¿Dónde te escondes o cómo te escondes? Ahora, sin nadie a tu alrededor, no lo sé, o sea, creo que estaba todo el escenario puesto para que si algo de terror en la vida real fuera así de catapultante, creo que mejor no podía estar. O para que la historia jamás se hubiera contado, ¿no? ¿Qué tal si en el caso el exorcismo no hubiera funcionado y Clara hubiera terminado con todo lo que estaba a su alrededor sin dejar algún rastro? Solamente tal vez, pues los cuerpos, pero sin saber el por qué. Y por las explicaciones daban la conclusión, fue un animal salvaje. Ajá. ¿No? Entonces, hay muchas cosas de por medio que tal vez nos hubieran dejado pensando. Afortunadamente y desafortunadamente tenemos el caso ya, pues, para la historia, para la eternidad, pero que nos deja pensando muchas cosas. Sí, la verdad te deja analizando la posibilidad de que la realidad no está tan alejada de lo que la gente piensa que no puede ser cierto, ¿no? Porque ya vivimos en una instancia donde ya dudamos sobre la veracidad de estos casos, ¿no? De que sí puedan pasar, de que sea real. Que nos fascina y nos inquieta para entretenimiento, como lo hemos dicho, sí. Pero este caso en especial a mí ya no me puse ni a pensar, me pone a analizar de que las posibilidades de que la realidad te pueda pasar en algún momento a esta magnitud, no quisieras vivirla ni de chiste ni por cuento, o sea, no lo sé, me deja muchas, no me deja dudas, me deja miedos esto. Pues permíteme compartirte mi conclusión respecto a este caso, que es la siguiente. Tú me dirás qué opinas de ella. El caso de Clara German Ansel es un relato inquietante que despierta una profunda reflexión sobre el límite entre la realidad y lo desconocido. La historia de Clara pone de manifiesto el peligro inherente de adentrarse en territorios desconocidos y oscuros. Los eventos que rodearon a Clara, desde sus inexplicables habilidades hasta las escalofriantes manifestaciones de posesión, revelan un drama que desafía nuestra comprensión racional del mundo. La transformación de una joven prometedora en una víctima de fuerzas sobrenaturales es un recordatorio sombrío de las consecuencias potencialmente devastadoras de aventurarse en lo desconocido sin preparación y entendimiento. El exorcismo, aunque dramático en su ejecución, no logró ofrecer una solución definitiva hasta que Clara fue sometida a un segundo ritual. Esto sugiere que los intentos de manipular o desafiar lo desconocido, especialmente a través de pactos o búsquedas de poder, puedan llevar a consecuencias catastróficas y devastadoras. La vida de Clara terminó prematuramente y su experiencia subraya una advertencia crítica. Lo que se busca fuera de los límites de la comprensión humana puede traer consigo un precio alto y a menudo irreversible. Este caso es una advertencia para aquellos que consideran explorar los confines del poder oculto o hacer pacto con fuerzas desconocidas. La búsqueda de control sobre lo desconocido, en lugar de llevar un empoderamiento genuino, puede arrastrar a las personas en un abismo de sufrimiento y tragedia. En última instancia, la historia de Clara German Ansel nos recuerda que hay peligros en el intento de manipular o invocar fuerzas que escapan a nuestra comprensión, y que el respeto a la cautela son esenciales cuando nos enfrentamos a lo que no podemos comprender completamente. Insisto, creo que Clara, y tú también lo mencionaste, si tenemos que tocar varios puntos, la infancia y el crecimiento de Clara no fue nada fácil, tomando en cuenta lo que dijiste, la vulnerabilidad. Tal vez en este caso no la
no hizo que la casara, ella misma se puso, ¿no? Al hacer el pacto con Satanás, con el diablo, como ustedes lo gusten llamar. Algo que se estaba escapando a preguntarte antes de compartir lo que pienso, ¿por qué fue el pacto? ¿Cuál fue la causa? No hay una... En la historia, para poder tener una respuesta, y a la vez no, cité 3 fuentes. En esas 3 fuentes no hay una explicación del por qué, ¿sabes? Solamente lo hizo. No sabemos cuál fue la conclusión, no sabemos si fue dinero, poder, no sabemos, porque al final del día ya era parte de la religión. Entonces no hay alguna explicación como que coherente del por qué. Y eso lo hace aún más perturbador. Más misterioso, de hecho. Sí. Entonces, porque no podemos atar todos los cabos. Exactamente, eso es mi principal cuestionamiento. Pero mejor dicho, en la conclusión no lo pudiste mencionar. No tenemos la capacidad de entendimiento como para querer jugar al menos con un pacto con el diablo, ¿no? O hablemos de la ouija, o hablemos de rituales, o hablemos de lo que sea. Yo creo que muchas veces por este fanatismo absurdo que tenemos, llegamos a hacerlo de manera inherente, ¿no? Pensando en juegos básicos, ¿no? Que pensamos que no nos van a afectar para nada, pero yo creo que ese tipo de cosas, el testimonio está, no podemos tomárnoslas tan a la ligera y decir, pues mañana no me va a pasar nada si juego con esto. Yo creo que si la fe está bien puesta en lo que creemos, en lo que tenemos, también no tratemos de contrariarla, porque las respuestas pueden ser muy sugersivas. Dijeran las abuelitas, lo que más le gusta al diablo es desafiar a Dios. Entonces, a nosotros también, ¿no? O sea, sobre todo también el desconocimiento e ignorancia, ¿no? Porque justamente con eso nos gusta jugar. De que, y como no vemos una advertencia, al menos física o a corto plazo, nos hace querer, y sumando también el misterio y lo que dice de boca en boca sobre lo peligroso que es, pues el humano creo que también está programado para siempre adentrarse al peligro, ya sea desconocido o conocido. Sí, desafiar lo que no entendemos y lo que no conocemos, creo que siempre ha sido parte de la voluntad humana, parte de su instinto primitivo, ¿no? O sea, como siempre tratar de adentrarse y querer conocer más y ver que a mí no me va a pasar nada, yo soy Sansón y salgo bien. Y cuando te das cuenta, cuando la advertencia no viene y cuando ya la vives, pues yo creo que ahí es donde ya dices, no me vuelvo a meter con esto, mejor, ¿no? Y a pesar de que hay este tipo de casos y están documentados, creo que no terminamos de entender del todo. A pesar de que Clara, aunque no sabemos qué buscó en realidad con ese pacto, sabemos muy bien que las personas que sí se sabe lo que hicieron o que sí se sabe que buscaron, pues no sé si realmente pasa o si realmente es una broma muy oscura por parte de el destino, lo que quieran creer, pues terminan mal, ¿no? En el caso de Clara también es un ejemplo, que repetimos, no sabemos qué buscó, pero al final del día, cómo finalizó. Exacto, ¿no? Y yo creo que ahí queda para la historia para poder tener un punto de discusión sobre este tipo de casos y también para un autoanálisis de valorar si realmente como personas queremos experimentar con esto. Pues Ricardo, sin más que agregar sobre todos los casos, quisiera concluir de manera general, a ver también si podemos coincidir, porque pues todos tienen similitudes, ¿no? Edades, la forma de los exorcismos, las lenguas, los sonidos, que si vienen de los Warren puede descartarse, al menos con David, sí se mostró también estas premoniciones, ¿no? De lo que hemos llevado en la narrativa el día de hoy. Mis conclusiones generales el día de hoy son las siguientes. Estos relatos, aunque profundamente distintos en sus detalles, convergen en la exploración del límite entre la fe y la ciencia. En cada paso, el sufrimiento y el drama de los involucrados sirven como un recordatorio de que las respuestas a fenómenos complejos, como las posesiones y las enfermedades mentales, deben abordarse con una combinación de respeto hacia las creencias personales y un firme compromiso con el conocimiento médico. El riesgo de interpretar o manejar condiciones extremas únicamente a través del prisma de la fe o la ciencia puede tener consecuencias devastadoras. Es imperativo buscar un equilibrio que permita la intervención médica adecuada mientras se considera la dimensión espiritual del sufrimiento humano. El desafío es encontrar una forma de integrar estos enfoques de manera que honre la dignidad del individuo
y promueva el bienestar sin sacrificar la realidad científica y la profundidad espiritual. En última instancia, estos casos no solo abordan la cuestión de lo que significa ser poseído o enfermo, sino también la manera en que la sociedad maneja la interacción entre la fe y la razón, y cómo podemos aprender de tales tragedias para evitar que se repitan en el futuro. Y es así como concluimos el episodio número 20 de Miedos Nocturnos, los exorcismos más famosos de la historia, que si bien no son todos, creo que en esta narrativa tal vez son los más perturbadores, los más oscuros, algunos tal vez no tan creíbles, pero que también quieren jugar en este episodio, ¿no? Yo creo que aquí no podía yo contrariar tu conclusión. Tú lo acabas de decir. Nos hemos topado con historias que son abrumadoras y que también nos permiten explorar este equilibrio que debemos de mantener entre lo que convivimos día a día, lo que sí tenemos tangentemente, y lo que es intangible, que es las creencias religiosas, ¿no? Me queda la sensación de que la exploración de lo que no comprendemos a veces también nos trae historias muy bien armadas, muy bien documentadas, como lo hacían los Warren, pero impactantes como las de David, como las de Clara, que si bien en ciertos puntos desafían tus creencias de lo que puede pasar realmente a una persona poseída y de que sí pueda realmente haber existido, pero que tengas los testimonios correctos y todos seguros y todos firmes, no solamente te ponen a dudar, sino a creer en que esto puede pasarte a ti o a alguien cercano a la vuelta de la vida. O sea, entonces creo que esa incógnita personalmente a mí ya me dejó. Ese miedo de que pueda pasar también te orilla a fortalecer más tanto la mente como la fe. No, y sobre todo, los casos que conocimos son muy aislados a nosotros, ya sea por las fechas, ya sea por dónde ocurrieron, pero la primera historia que tú nos compartiste es un claro ejemplo de lo que acabas de concluir también, ¿no? De cómo es algo tan cercano y algo tan lejano, pero en la que concluyen que sí ocurrió. Wow, ¿en qué momento, no? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué pasó? Tú viviste eso, no me lo estás contando. Es que aparte de que lo convives, de que te lo platiquen y veas la cara de las personas, o sea, primero la de mis familiares, y segundo también la de mi amigo, te quedas así y te das cuenta de que no te están mintiendo, o sea, no te están vendiendo un cuento chino. O sea, te das cuenta de que algo que hemos escuchado en lugares a miles de kilómetros o en cualquier parte de la tierra, que venga acá, que lo tengas en primera mano, que lo puedas escuchar en primera mano, la narrativa, te deja 2 veces más impactado que escuchar la historia, ¿no? O que leerla. ¿Por qué? Porque yo creo que el mundo es muy pequeño. Creo que es una frase que muchas veces no valoramos como tal. Y si han pasado en guerras, que no pueda pasar acá, que no pueda pasar allá, a veces no tenemos como la magnitud correcta de que si algo pasa en el otro lado del mundo, también acá puede ocurrir, ¿no? Entonces, con algo tan simple que hemos visto con el paso de los siglos, como son los conflictos bélicos que pasan en cualquier lado, pues aquí también, ¿no? O sea, lo paranormal puede pasar desde desde Budapest hasta San Juan de las Canicas. Sí, tal vez por el mismo tema de que las historias en algunas ocasiones no son tan concurrentes, tendemos a pensar que jamás ocurrirán, al menos de frente, ¿no? Pero a veces el de boca en boca en el mismo lugar resuena bastante, y es donde te das cuenta que realmente el mundo es pequeño y que en cualquier lugar puede ocurrir. Y es perturbador pensar eso, porque el día de hoy se puede caer algo aquí atrás. Estamos encerrados, no hay aire, estoy muy alejado de la posición, se puede caer, puede suceder algo, se puede abrir la puerta, algo tan pequeño, algo tan básico, ¿no? Pero que puede ocurrir. Sí, es justamente eso. Y yo creo que hay explicaciones científicas para algunas cosas, pero claro, las que tú acabas de mencionar, o que escuches algún grito tan perturbador, o sea, alguna emoción itinerante que te genera tanto como es el miedo, pues lógicamente cuando no eres una persona que sufre de paranoia o de ataques epilépticos, también con mucho respeto,
cuando no pases de esto y te pasa, yo creo que ya dices, ay, güey, o sea, sí, esto sí puede ser real, ¿no? Yo creo que más de una vez nos ha pasado, pero lo dejamos como en el olvido a veces, ¿no? Sí, y pues retomando la conclusión general de todo esto, es muy bueno que la religión y la medicina vivan en conjunto, pues para poder atribuir mejoras en vez de pérdidas. Y creo que esas historias es lo que nos deja, ¿no? Que una realmente depende de la otra. Que si bien no hay que dudar de nuestra fe, tampoco hay que dudar de la medicina moderna. Sí. Ambas tenemos que fortalecer nuestra fe y también tenemos que fortalecer nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, creo que vivir mutuamente de acuerdo es lo que nos queda, al menos en estos casos. Que si bien yo creo que no será la primera vez que hablemos de esos exorcismos, que hay muchos más, que obviamente tuve que omitir, que tal vez eran bastantes incluso, que no cabían en un solo episodio. Sí, claro. Pero que sin duda nos van a dejar la misma conclusión. Ricardo, ¿algo más que desees agregar antes de terminar con este episodio? Solamente diré que yo creo que voy con muchas ganas de conocer más sobre estos exorcismos y espero que tengamos oportunidad de platicar sobre los casos que se omitieron hoy y que también la audiencia lo tenga. Y pues nada, amigo, no tengo más que decirte. Muchas gracias por platicarnos estas historias tan avasallantes. Antes de terminar también con el episodio del día de hoy, lo recuerdo, tal vez ya llegamos a 100 suscriptores cuando ya subimos el episodio, pero de todas formas agradecerles a todas las personas, a las 99 personas que nos han dado la oportunidad de semana tras semana en YouTube de contarles este tipo de historias, pues que se sigan sumando, sigan invitando a la gente a unirse al mundo de lo desconocido. Ya vieron que es muy aterrador, así que en algunas ocasiones nos deja sin palabras. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube como @Miedos Nocturnos Podcast. Mientras que en Twitter estamos como Miedos Podcast para que vean el contenido semanal que estamos subiendo. En dado caso que ustedes no puedan o no tengan la oportunidad o la chance pues de escuchar todo el capítulo completo, les estamos subiendo ciertas partes del podcast, ciertos pues temas para que ustedes elijan el que más les interese o el que más les llame la atención. Pues sin nada más que decir, Ricardo, pues invitar a la gente que se suscriba, que se siga uniendo, y sin nada más, esperando que hayan disfrutado, pero que se hayan horrorizado sobre estos temas, ya que hay veces que la realidad, como tú bien lo dijiste, supera la ficción. Sin nada más que decir, Ricardo, te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.